Buenos días, este es el segundo video de la clase de hoy de Derecho Laboral, sábado 12 de junio del año 2021, impartido a los jóvenes del tercer cuatrimestre de las licenciaturas, Contaduría Pública y Administración. Continuamos con el tema, nos quedamos en el video anterior, con la revolución industrial, con los antecedentes donde nacen las nuevas relaciones laborales, pero ya estamos hablando de la supeditación a un patrón y ya naciendo lo que eran las máquinas en la cuestión del trabajo. Ya están entrando todos también. Continuamos entonces. ¿Me avisan si ya se visualiza? Ya se ve, profe. Ok, gracias. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Ya vimos el concepto y estamos viendo el antecedente. O sea, el derecho, jóvenes, es un conjunto de normas jurídicas que regulan determinada materia. Si hablamos de la cuestión de los delitos, las sanciones, derecho penal. Si hablamos de la cuestión de los servicios públicos, cómo están organizados los poderes, derecho administrativo. Por eso es la rama. Y ahora, el derecho en sí, conjunto de normas jurídicas que fueron creadas para que la sociedad viva en paz. ¿Ok? Armando Hilary Gómez. ¿Perfecto? Bueno, fueron aquí donde vemos en esta página, fueron surgiendo en forma esporádica, espontánea y esporádica, diversos tipos de protestas, como las manifestaciones, la huelga, que también lo vamos a ver en derecho laboral, la ocupación de fábricas y el sabotaje. Es hasta delito, sabotear, que precedieron a la formación de organizaciones de trabajadores, precisamente los sindicatos. Bueno, el ejercicio del poder político por representantes de los sectores sociales beneficiarios de esta situación aseguraba su mantenimiento. En nombre de la libertad individual, se sostenía que los estados no debían legislar, o sea, hacer normas, interfiriendo en la libre contratación entre los empleadores, llámense patrones, y los trabajadores. La intervención del Estado en los conflictos laborales se limitó durante mucho tiempo a la represión de las protestas, consideradas ilícitas, mediante la acción policial o militar. No se vayan lejos, vean qué pasó, no es una cuestión laboral, lógicamente, pero las manifestaciones siempre han sido reprimidas. Vean el 68 en que terminó lo de Tlatelolco. Imagínense también, se han marchado, sí, todo eso de también Tlatelolco empezaron con marchas de médicos, que sí son trabajadores, doctores, también hubieron manifestaciones de ferrocarrileros, pero todos esos en esa época, estamos hablando del 56 al 68, fueron reprimidas por el gobierno, usando ¿qué? A la policía. En el 68 pues se usaba mucho a los denominados granaderos. Es más, el 10 de junio, ¿qué día cayó? El jueves, fue aniversario. A ver, estamos hablando de 51 años de otra represión parecida a la de Tlatelolco, que se llama Jueves de Corpus, 10 de junio de 1971, otra manifestación de estudiantes, pero esta vez no fue como lo de Tlatelolco. Llegó otro grupo de estudiantes, un grupo de choque, a someter esa manifestación. Hubieron
balazos, golpes, es más, se bajaban con esas varas de bambú a golpear a los manifestantes. Y supuestamente para hacer creer que eran grupos de choque entre estudiantes. Ese grupo de choque se les llamaba los halcones, que era un grupo creado por el gobierno como grupo, podemos decir, para frenar manifestaciones. Es como ven ustedes en las manifestaciones cuando la gente va caminando y empiezan a hacer destrozos. Hay gente infiltrada para reventar la manifestación, para los que están yendo tranquilamente, piensen de que pues, los manifestantes son violentos, pero no. Vean ustedes qué ha pasado en Cancún con las manifestaciones femeninas. Ya se han desligado varias personas de sexo femenino de esas personas que han hecho actos violentos que no tienen nada que ver. Sus manifestaciones son pacíficas. Pero si ustedes ven, oiga, pero si entraron hasta tránsito, quemaron, y que bueno, es que no. Les vuelvo a decir, hay gente que se infiltra en la manifestación, pero para reventar la manifestación. Esto es, incluso ha habido esta situación también con los trabajadores. Vean, surgimiento de este principio del Estado. A ver, permítanme un momentito. Bueno, una pregunta, ¿qué materia tienen después de la mía? Estadística. ¿Perdón? Estadística. A estadística, estadística. Bueno, aquí donde dice el surgimiento del principio tuitivo del Estado, ustedes se preguntarán, ¿qué es tuitivo? No tiene nada que ver con el Twitter, lógicamente. Tuitivo se refiere, es en materia jurídica, materia de derecho, aquel que protege y defiende a alguien. Por eso dice el surgimiento del principio tuitivo del Estado, que va a depender por la cuestión de las relaciones laborales, patrón-empleado, o sea, patrón y trabajador. Durante el siglo XIX fueron naciendo diversas corrientes que desde ángulos distintos exigieron la intervención del Estado en defensa de los trabajadores, como las escuelas intervencionistas y las escuelas socialistas. Las escuelas intervencionistas quieren que el Estado proteja por medio de una política adecuada a las clases sociales y culturales perjudicadas con la libre distribución de la riqueza. Esta distribución de la riqueza ha sido un problema añejo porque la riqueza está en manos de unos cuantos. Hay muchísimos más pobres que ricos, lógicamente. Pero ¿cuál ha sido este problema de esta distinción de clases sociales? El injusto reparto o distribución de la riqueza. Solo está en unas manos. El socialismo, vean ustedes aquí donde dice el socialismo, particularmente en su desarrollo formulado por Karl Marx, no pierdan de vista a Karl Marx como el fundador del socialismo, procuraba sustituir la estructura capitalista por un régimen en que no existiera la propiedad privada de los medios de producción ni la explotación por unos seres humanos de la fuerza de trabajo de otros. El objeto del socialismo es la emancipación de los proletarios, o sea, la clase proletariado, por obra revolucionaria de los mismos proletarios, o sea, la clase trabajadora. Bueno, la Iglesia Católica adoptó inicialmente durante mucho tiempo una actitud de condena sistemática de todas las tendencias que pretendían imponer límites a la libre explotación del trabajo. Su evolución solo comenzó a fines del siglo XIX. Estamos hablando de ahí por los años 1800.
Lo que hoy se conoce como doctrina social de la Iglesia. Tuvo principales jalones, que son las encíclicas, estas que ven ustedes aquí, la Rerum Novarum de 1891, la Exercens y de 1981. La Rerum Novarum abogó por la reglamentación de las horas de trabajo, del trabajo femenino y de los menores de edad. Asimismo, condenó la fijación de un salario insuficiente, declarando un deber de estricta justicia del patrón pagar al asalariado una remuneración que le permita vivir en condiciones humanas. O sea, dignamente. El salario actual está como en 141 pesos de inflación, pero con 141 pesos diarios, jóvenes, quiero preguntarles cómo pueden ustedes, vamos a decir, si no tienen familia, pues ven ustedes cómo sobrevivir con latas de atún o cosas así como cuando estamos en época de huracán. Pero si tienen ustedes a su esposa, a su concubina y tienen uno o dos hijos, ¿cómo podrían distribuir 141 pesos para poder subsistir? ¿Alguien me puede decir cómo podría desayuno, almuerzo y cena con 141? Van a poner, bueno, vamos a 120 pesos en puro frijol y el resto con pura Coca-Cola, ¿o cómo? ¿Alguien puede ver? Cristel, Vero, Carlos Enrique Bailo, dice acá. María Ríos, ¿quién podría dar su opinión, por favor? A ver, jóvenes. Hilary Gómez León, si está aquí, por favor. Pues no sé, profe, el huevo está caro. Sí. Sería desayunar, almorzar y cenar huevo. Y pues, digamos, hablemos de una familia de 4 personas. Ajá, sí es. Serían. ¿Cómo distribuye ¿Qué? Los limones, vean cómo ya subieron. No tienes chance con una limonada o simple compras 2 limoncitos, pero con 2 limoncitos mejor compran huevos. Lógicamente, tienes que, no puede, eso que hablan de la canasta básica, no, aún así no. Para que una familia pueda vivir, pongan ni siquiera dignamente al día, mínimo necesitaría 300 pesos diarios para que puedan, digo, tener, pone usted 100 pesos para el desayuno, 100 pesos para el almuerzo, 100 pesos para la cena. Pero puedes comprar con 300, hacer una compra regular y ya no tienes que estar gastando, estar comprando, vamos a decir que si vas a ir al Oxxo o a la tiendita, o haces una comprita y te da para que, como tú dices, un cartón de huevos, se pueden comprar tortillas, se puede hacer refresco de algo, de fruta, si tienes refrigerador, pues pones el agua para tener tu hielo, para tu refresco, que si pasa el panadero, compras en la tarde 2 barras de pan francés, o sea, pero con 141, no, 4 personas. Si vas a hacer un desayuno de 50 pesos, 60 pesos para desayunar, porque los 4, pues como tú dices, tendrías que hacer 4 huevos, tortillas y algún tipo de agua. Y el almuerzo, que les vas a volver a dar lo mismo que el desayuno. Normalmente el almuerzo es algo un poco más fuerte. ¿Qué tal si quieren comer pollo? Pues cuántos cuesta también el kilo de pollo. Pues, un pollo normalmente rostizado te sale como en 150 pesos. Ahí se iría toda la... O compran un pedazo de pollo, 50 pesos, un cuartito y puro taco. No está fácil, jóvenes, y por más que estaba el salario mínimo que en 80, 90 lo subieron a 141, en la frontera está un poco más de 200 pesos, pero no es suficiente. Yo les invito a ustedes, por ejemplo, durante el día, con 200 pesos en su cartera, y traten de sobrevivir. Si ustedes quieren, voy a comprar una torta, comen tacos y todo, la cuenta 40, 50 pesos. Y eso es solo su desayuno, solo de ustedes. En el almuerzo que quieren comer comida de 60 pesos
esos que venden en Marketplace, en Facebook y todo. Pero vean ustedes, si están en su casa y piden su comida de 60 pesos, les sale casi 90 pesos por la traída de la comida. Eso de que están cobrando, que te traen la comida a tu domicilio. Yo estoy por les digo, por el 28, y si pido, por ejemplo, unos kiwis caseros, que están a 12 pesos, 12, 15 pesos, me viene saliendo más de 20 pesos cada kiwi porque me cobran casi 50 pesos la traída, que porque la persona que los hace vive hasta los héroes. Eso en un inicio, acuérdense, cuando empezó la pandemia, pues como cerraron todo, pues los que hacían comida, pues tenían que ver cómo subsistir. También te llevo tu comida con todas las medidas de prevención, de seguridad clínica, pero va a tener un costo la llevada. Ok, ¿cuánto? Pues dependiendo su zona. Si está lejos, pues era mucho más caro. Entonces la comida les salía cara. Ya estamos, digo, quizás en la segunda, tercera ola, o como le quiero llamar, porque, digo, a nivel república, sigue la pandemia, pero acá está un poco más alta por la cuestión de los contagios y el terror a los fallecimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora tú sigues pidiendo tu comida, te la traen, pero ya te cobran el envío. Y aparte, pues yo ya no doy propina, porque te están cobrando el envío. Si al muchacho, al repartidor, se le daba su propina, era precisamente como un apoyo porque te trajo tu pedido, tu comida. Pero si te está cobrando el que te está vendiendo la comida y todavía le vas a dar a la persona, yo quiero pensar que para sostener la gasolina de la moto donde tiene, vean ustedes también cuánto repartidor de Rappi, de Didi, de comida, también surgieron porque se tenían que emplear para poder subsistir, porque sí, fue hasta ahora, digo, está la cuestión económica también, fíjense, está la cuestión de la salud física y mental, lo de la pandemia, y aparte la cuestión económica, y esto trae como consecuencia la cuestión de seguridad. Porque al no haber dinero o trabajo, pues la gente sale a delinquir, no todos. Hay gente que ya se dedicaba a eso desde antes de pasar a la pandemia. Hay gente que pues, tiene que ver cómo lleva comida a su casa. Y eso los orilla a... Pero no es justificación, jóvenes. No es justificación el delinquir. Pero bueno, veíamos cuál era la cuestión de la iglesia respecto a las cuestiones inhumanas que se tenían con el trabajador. Por eso sacó una encíclica, un decreto que saca la iglesia, emite la iglesia, el Vaticano, el Papa, sobre determinada materia, sobre determinada. Fíjense, cuando fue la conquista de América, el Papa Alejandro VI, ese que le conocimos que era Alejandro Borgia, él emitió una encíclica, una bula, se llaman bulas también, que, que se imaginen ustedes una línea imaginaria que divide Centroamérica. Y de la parte de la línea hacia arriba se le quedaba a España, de la línea para abajo a Portugal. Incluso hubo un tratado entre esos países, España y Portugal, que se llamó Tratado de Tordesillas, respecto a, bueno, querían todos meterse a conquistar. Si imagínense ustedes, por ejemplo, Brasil, entraron los portugueses, pues hablan portugués. Vean, bueno, mencionando Brasil. México llegaron los españoles. Y esa bula, que así se llama, que emitió el Papa, es la bula intercetera o intercaetera en un diptongo, que es donde el Papa, la iglesia se metió para ver cómo se iban a dividir la conquista de de este nuevo mundo. El nuevo mundo, pues digo, para ellos, pero aquí ya habían las culturas que ustedes ya conocen, que habrán estudiado desde la primaria, secundaria y prepa. Pero bueno, esa era la postura de la Iglesia Católica respecto a
la cuestión laboral. Pedía condiciones humanas, nosotros podemos decir dignas, para los pagos, que no fueran el salario tan raquítico, tan miserable. Y en beneficio ya vieron que también hasta de los menores de edad, porque eso también está regulado, porque está prohibido contratar menores de edad. Aunque yo me acuerdo que en niñez veías hasta muchachitos menores de edad en las cantinas, limpiando y todo por ganar unos centavos para poderlos llevar a su casa. Bueno, aquí en la página 3 vemos los conceptos básicos del derecho laboral. Vamos a enfocarnos a la cuestión jurídica. El trabajador que presta sus servicios subordinadamente ha pasado de ser un esclavo en la edad antigua a un siervo de la Edad Media, también conocido como el siervo de la gleba, a un sujeto con derechos y libertades en la actualidad. El derecho ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. Bueno, les voy a decir, la gleba es un montón de tierra que se levanta con el arado, o es un terreno campo, especialmente el que se está cultivando. Por eso les mencionaba de la cuestión de como siervo de la gleba, siervos que trabajaban en el campo. El derecho, estamos hablando desde el punto de vista jurídico, ha venido a regular condiciones mínimas necesarias para una estabilidad social. O sea, ¿cuáles son esas condiciones mínimas necesarias? Pues se buscan las condiciones mínimas, digo, como está el caso del salario mínimo, no puedes pagar abajo el salario mínimo. Si lo haces, ahí estarías infringiendo una disposición de un derecho laboral. Por eso se llama salario mínimo, porque es lo mínimo que le debes de pagar a un trabajador por una jornada de trabajo. El surgimiento de las primeras leyes laborales data desde la segunda mitad del siglo XIX y más tardíamente en unos países que en otros. En 1919, con el Tratado de Versalles, con el que se terminó la Primera Guerra Mundial, y eso incluso a un joven Hitler no le pareció que Alemania estuviera, es un tratado que se firmó en París, puso fin a la Primera Guerra Mundial. El derecho del trabajo adquiere respaldo internacional, plasmado en la creación de un organismo internacional llamado la OIT, Organización Internacional del Trabajo. Bueno, hay definiciones filosóficas, económicas y físicas de lo que es el trabajo. No obstante, para el derecho laboral lo que importa es que rige el trabajo subordinado. ¿Por qué subordinado? Porque ustedes van a trabajarle a alguien. La actividad del médico independiente o del artista u otros profesionales independientes están fuera del interés del derecho laboral. Donde cese la subordinación, cesa la aplicación del derecho laboral. Si el día de mañana ustedes quieren trabajar por su cuenta, van a ser ustedes sus propios patrones, bueno, no van a estar ustedes subordinados a nadie o a personas alguna. Van a trabajar ustedes por su cuenta. Pero si ustedes contratan secretarias o algún asistente, bueno, ahí ya entraría el derecho laboral porque ellos ya estarían subordinados con ustedes porque ustedes van a ser entonces sus patrones. Por eso aquí lo dice, donde cese la subordinación, aquí donde lo pueden ustedes ver, está el cursor, cesa la aplicación del derecho laboral. Tiene que haber una subordinación para que estemos hablando de derecho laboral. No estamos hablando de relación obrero-patronal. Contenido. ¿Cuál es el contenido del derecho del trabajo, derecho laboral? Conjunto de normas y principios teóricos que regulan las relaciones jurídicas entre empleadores y trabajadores y de ambos con el Estado, originado por una prestación voluntaria
subordinada, subordinada, retribuida de la actividad humana para la producción de bienes y servicios. Tradicionalmente, la disciplina del derecho del trabajo se entiende formada por las siguientes partes. Ojo, el derecho individual del trabajo, que trata de las relaciones que emanan del contrato individual de trabajo entre un trabajador y su empleador, o sea, y su patrón. Después tenemos el derecho colectivo del trabajo, que se refiere a las regulaciones de las relaciones entre grupos de sujetos en su consideración colectiva. Del derecho del trabajo tenemos como, por ejemplo, sindicatos, organizaciones de empleadores, coaliciones, negociación colectiva, participación del Estado con fines de tutela, etc. Tenemos otra parte del derecho, que es el derecho de la seguridad social. Se refiere a la protección de los trabajadores, principal, pero no exclusivamente económica, ante los riesgos de enfermedad, accidentes de trabajo, vejez, cesantía, etc. Pues de cuando trabajan, pues la pensión es un derecho laboral. Que estén ustedes asegurados por su patrón, que es otro derecho laboral, para que puedan ustedes ir a consultar, por ejemplo, al Seguro Social, médico, les den su medicina, y eso, ¿cómo se mantiene? Con las cuotas que tiene que pagar el patrón al Seguro Social. Y por último, el derecho procesal laboral, que es el conjunto de procedimientos que se tienen que seguir cuando se da alguna situación laboral. Por ejemplo, un despido injustificado. Van a demandar al patrón por despido injustificado, el patrón se va a defender, tiene que contestar la demanda, y esto se va llevando el desahogo de pruebas, va a haber un laudo, así se llama, no la sentencia, se le llama laudo en materia laboral. Las modalidades en función del plazo, los contratos fueron de tiempo determinado. ¿Qué pasó? ¿A quién dijo que es laudo? Pero laudo es la sentencia que se emite en un juicio laboral. O sea, no vas a hacer como, diga, oye, ya se dictó sentencia en el juicio laboral, es laudo. L-A-U-D-O. Así se le llama la sentencia que se dicta en un juicio laboral. Ustedes ven, por el aspecto civil, es una sentencia civil, familiar, una sentencia familiar, penal, una sentencia penal, pero en materia del trabajo es laudo. Entonces, cuando dice un laudo laboral, pues bueno, estás como siendo repetitivo porque se entiende que la palabra laudo es para las sentencias laborales y es con el nombre jurídico que se le conoce a la sentencia laboral, es laudo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces lo que entendí sería un pleonasmo, decir, un laudo laboral. Ajá, pues, pero no vas a comentar. Laudo se refiere a la cuestión laboral, entonces al decir laudo laboral como que está repetitivo. O que digas laudo, es una sentencia laboral. Con eso ya está más que entendido. Bueno, y continuamos. Son contratos laborales de plazo fijo de obra determinada. Un contrato de plazo fijo sería aquel que requiere los servicios de un trabajador por un determinado periodo de tiempo, terminando el cual se considera que se acabó el contrato. Se declara escrito el contrato. Y ahora, un contrato de obra determinada es aquel en que se solicitan los servicios de un trabajador para la ejecución de la obra. Finalizada la obra, el contrato se considera extinto. La extinción del contrato laboral por tiempo o por obra terminada no supone responsabilidad para ninguno de las partes. Dice que por la entrada está como en animales sexuales. La desinfección es como un túnel de agua. Está bien.
De entrada nos cobran. Joven, alguien está hablando en su casa, hay interferencia, ¿se pueden poner mute, por favor? Ok, gracias. A ver, voy a tener que checar aquí, ¿quién es? A ver, ¿quién está hablando? Creo que es Daniel González. Porque Sí. Continuamos. Contratos de tiempo indefinido son contratos que no estipulan una fecha o suceso que dé finalización al contrato de trabajo. Ciertamente, son los contratos que permiten a los trabajadores lograr la estabilidad laboral con el tiempo de prestación de sus servicios. Ustedes van a pedir trabajo en algún lugar y no les van a dar la base, van a firmar un contrato de prestación de servicios por determinado tiempo. Normalmente puede ser de 3 o 6 meses, pero para que se pueda renovar. Pero si termina el contrato, se terminó la relación. Eso ténganlo muy en cuenta. No es prácticamente como que te contraten sin contrato, te van a dar una base y te van a estar pagando. O sea, ahí sería tiempo indefinido. Ya cuando te quieran, que ya no necesiten tus servicios, pues bueno, te tendrían que liquidar de acuerdo a lo que marca la ley, que son 3 meses de indemnización, 12 días por año, la prima de vacacional, la prima de antigüedad, etcétera, etcétera, etcétera. Eso en caso de que no. Pero ahora, el contrato puede ser escrito o puede ser verbal. No lo pierdan. Si te contratan, hay un contrato verbal. Bueno, ¿cuánto voy a ganar? Va a ganar usted a la semana 1,000 pesos. Va a trabajar usted de lunes a viernes, de 9 a 5 de la tarde, sus 8 horas. Ah, perfecto. Ya te vale. Es un contrato verbal si no hay firma por lo cual te están contratando. Y normalmente prefieren a veces hacer los contratos, esos que les digo, de prestación de servicios, por si acaso se termina el contrato y no se lo renuevan. Ustedes, pues, médicamente tienen que buscar para dónde irse a trabajar y evitar los patrones un pleito laboral. Modalidades especiales del trabajo. El trabajo por cuenta propia o el autoempleo, como pueden ver ustedes aquí. El trabajo por cuenta propia o autoempleo es aquel en el que el propio trabajador es el que dirige y organiza su actividad, corriendo a su cargo el riesgo económico y que puede adoptar 2 formas básicas. Como les mencionaba, en el caso de ustedes quieran trabajar por su propia cuenta. El autoempleo individual o trabajo autónomo, que se regula habitualmente por el derecho civil o el derecho comercial bajo la forma de contrato de locación de servicios o contrato de prestación de servicios, profesiones liberales, oficios autónomos, etc. Y después tenemos el autoempleo colectivo, en el que el trabajador se desempeña en una organización de la que él forma parte como miembro pleno en la toma de decisiones. Por ejemplo, la cooperativa de producción de trabajo, una sociedad laboral, etc. Pero ¿qué pasa cuando nos encontramos con, y esos, hay un porcentaje grandísimo en México, del trabajo informal? El trabajo informal en relación de dependencia o trabajo no registrado. El trabajo informal en relación de dependencia, también llamado trabajo no registrado, trabajo en negro o trabajo sin contrato, se caracteriza por constituir la relación laboral que no cumple las formalidades legales, las exigidas incluso por la Ley Federal del Trabajo. Este tipo de trabajo ha crecido notablemente en los últimos años. Actualmente, muchas grandes empresas utilizan un sistema de recursos humanos que combina el mantenimiento de un pequeño grupo asalariado formal, empleado directamente por la empresa, con un amplio grupo de trabajadores que se desempeñan en empresas, aquí escuchen la palabra, tercerizadas. Es lo que conocemos, ya lo habrán ustedes
estaba en boga, pero ya se reguló, el outsourcing, que son las pagadoras. Yo contrato una compañía pagadora, sí tú me trabajas a mí, pero otra compañía te paga. A la hora de una cuestión laboral, un pleito laboral, pues sí, a mí me trabajo, tú vas a decir, pues me paga otra persona, entonces a la otra persona tú no le trabajas, no recibes un pago. Entonces eso creaba un cierto vacío, una regulación, si no me equivoco, el año pasado, sobre el outsourcing. Actualmente, aquí, bueno, perdón, una de las interpretaciones comúnmente aceptadas sobre la existencia de actividades informales se refiere al desarrollo de estas al margen del sistema regulatorio vigente. Es decir, se trata de labores que se desarrollan sin cumplir con los requisitos establecidos en las reglamentaciones aplicables. Asimismo, y en una visión más positiva, la exclusión se asocia con su falta de acceso a las políticas de fomento y, en particular, al crédito, la capacitación y los mercados. Esta aproximación al sector informal enfatiza su ilegalidad como característica primordial y tiende a visualizarlo como un conjunto de actividades encubiertas o sumergidas de la economía. La realidad es, sin embargo, más matizada. Ni el sector informal opera absolutamente en negro, ni su opuesto, el sector moderno, lo hace con un irrestricto apego a la legalidad. Predominan las llamadas áreas grises, que en investigaciones sobre comienzos de la década de 1990, hicieron investigaciones estos investigadores Tocqueville en el 92 y Tocqueville y Klein en 1996, se han caracterizado como el cumplimiento parcial de ciertos requisitos legales o procesales, incluida la ilegalidad absoluta, pero también la legalidad plena. ¿Cómo le hacen? Bueno, sin embargo, el panorama prevaleciente en la informalidad es un área intermedia entre estas últimas. Se cumple con ciertos requisitos de registro, pero no se pagan los impuestos. Se observa parte de las regulaciones laborales, pero no todas. Si ustedes ven, por ejemplo, en los tianguis, que es comercio informal, pues pagan su ayuntamiento, al municipio, un, una cuota para que puedan ese día vender en ese espacio que tienen para la venta. El comercio en vía pública, sí digo, también es más informal, porque pues para que incluso no les quiten su mercancía porque están ilegalmente, pues dan hasta su moche, su cuota o su soborno, como le quieran ustedes llamar, a algunos inspectores nada éticos del municipio. Por eso ustedes pueden pasar, por ejemplo, en la Portillo, van a ver gente vendiendo en la calle, como están incluso las películas, los DVDs. Es una cuestión que atenta también contra los derechos de autor, y eso es incluso un delito. Pero ustedes dirán, maestro, pues es un delito, ¿cómo es que siguen vendiendo? Les acabo de mencionar. Entonces, bueno, queda